Hola, pefóbicos, bienvenidos a una nueva entrega de Turno Cámara y Acción. Estamos, como siempre, con, en este caso, cambiados de sitio, sí. Richie y Héctor. ¡Hey! No Héctor y Richie. No Héctor y Richie. ¿Cómo era lo de...? ¿Martes y 13? ¿Martes y 13? No. 13 y martes. Eso es. ¿Cómo nos dijeron en la pera? ¿Te acuerdas que nos llamaron? Ah, sí, los... ¿Cómo se han llamado? Antes y... No. Ahí. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, igual, sí. No me entero de nada. Sí. En la El presentación dúo- de Interocio, Sí. que nos llamaron de una manera muy rara. ¿El dos sacapuntas? Sí, en vez de... Sí, es verdad. Sí, no me acuerdo. No me Pusieron acuerdo, un seguro nombre- que se acuerda. Hay que acordarse. Es la edad, no nos acordamos de las cosas. No nos acordamos de las chocheo. cosas. La chocheamos. Hoy, como ya habrá visto todo el mundo, vamos a hablar de Night of the Living Dead o La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Como se llamó aquí. Exacto. Exacto. La noche de los muertos. Traducción, Clásica literal. película de Romero y también de su juego, por supuesto, en este caso el de Simon. Entonces es la idea de la sección de hoy, hablar de las dos cosas y luego valoración final, a ver si tiene una... ¿Cómo era? Sello de inversión. Inversión Inversión asegurada. asegurada, sí, si realmente refleje y representa un poco la película, ¿no? Esa es la idea. Vamos a hablar un poquito de la película, hablaremos luego del juego y luego debatiremos un poco qué tal ha quedado esa Pero esta vez al revés. adaptación. Va a hablar él de la película Eso es. y yo voy a hablar del juego. No es lo habitual, no estoy acostumbrado, perdona el tostón que ve. Pero hay que decir que, claro, es una peli que te encanta, que es un Sí, claro, género y una película que te a gusta mí me mucho. gusta mucho el género de terror y dentro del género de terror, pues los zombies o el género de zombies, pues me llena particularmente. Me llena particularmente. Sí, y es una película importantísima dentro de ese género. Entonces lo pidió, lo rogó. No, y le dijimos, tanto venga, como rogar, no. venga. Fue como es de zombies, pues que lo haga esto. En realidad lo dejó un poco caer, Fue pero no así. del todo, yo creo. Lo dejó un poco como... Podría... Eso delante de la cámara. Luego detrás decía, como no me lo dejes hacer, como no me dejes hacer No, a mí esto, aquí se tiene que explayar él. Es el experto, además. Perfecto. No, bueno, sí que es cierto que o sea, me he visto muchas películas del género, más que un experto. Sí, solo tío, pues que bueno, soy- pues ya... Puede ser como es más que cinéfilo, soy cinéfago, ¿sabes? Entonces Zombífago. O zombífago. Sí, más de Zombífago. Pues vamos a Ahí empezar estoy. con la película entonces. Zombívoro. Comenzamos hablando... Bueno, comienza hablando Héctor y nos va a Pues contar sí. toda la historia. Bueno, espero que todos los que estamos viendo esta sección en este momento, todos hayáis visto La Noche de los Muertos Vivientes, la película más antigua que hemos traído por el momento, película de 1968, una película independiente. También en esto también no es lo habitual que traemos. Sí, no es de la Paramount ni de la 20th Century Exacto, Fox. una película totalmente independiente, en blanco y negro, hecha con 4 duros, entre amigos, y que terminó redefiniendo todo el género de terror. Y dentro del género de terror, pues bueno, no es que redefinió el género de zombies, porque lo creó él directamente, el género de zombies, ¿no? Aterrorizó a toda una generación, y no solamente eso, sino que, y por lo que a mí me gusta tanto el género de zombies, puso un espejo ante la sociedad, y eso es algo que tienen muchas de las pelis de zombies, o todas las buenas, en las cuales te hace entrever que lo más inquietante es que el verdadero terror o el verdadero monstruo no es el zombie, sino el propio ser humano, ¿no? Y eso es algo que se ha sido continuista en ese aspecto. Sí, el mito de Frankenstein. Voy a poner una primera imagen que he rescatado para representar un poco de dónde veníamos y lo que... Esta es la primera imagen del primer zombie moderno. Este lo tengo apuntado porque nunca me acuerdo del nombre de este señor, que se llama Samuel William Hickman, que es, podemos catalogarlo del primer zombie moderno. Hasta este momento, pues teníamos películas como donde la primera vez que aparece un zombie tal y como lo conocíamos, pues es la de White Zombie, con Bela Lugosi, 1932, pero todas esas películas que estaban hasta este momento, pues trataban de... y hablaban del zombie como tal, trataban del zombie haitiano, ¿no? Del vudú. Del Además vudú del vudú, y sí. todo eso. Aquí realmente el zombie vino después porque nadie trató esta película, no se habla de zombies, no se habla nadie lo llama zombies, Claro, de se hecho llamaban durante la así. película en algunos momentos hacen referencia a una especie de ghouls, luego hablaremos un poco más en la parte de debate
sobre las particularidades, ¿no? No del ghoul en sí, sino de la genealogía del zombie, de lo que se creó y de cómo se han tergiversado algunas cosas. Pero sí que es cierto que ahí vemos la primera imagen del primer zombie, de ese primer zombie moderno, ¿no? Que es el que ha creado ¿cómo decirte? El paradigma de cómo es y cómo debe ser, cómo se mueve, cómo anda, cómo actúa y qué aspecto tiene un zombie. Es la primera vez que lo vemos en la película, además impacta bastante, ¿no? Porque si quieres contar un poco cómo aparece. Por si sí, a ver, la película arranca con una pareja de hermanos que van a visitar una tumba de un pariente. Y están cachondeándose un poco, de hecho, incluso de la propia muerte y demás, y entonces de la nada, y porque sí, en esa visita al cementerio, pues aparece este personaje. Andando ahí de fondo. Andando de fondo. Él genera cierta sorna y, de hecho, el hermano pues se cachondea un poco de la forma de cómo se mueve y demás, de que vienen a por... le mete un poco de miedo a la hermana, pero luego, pues mira, el karma... Claro, hay que tener en cuenta que los personajes y los espectadores no sabían que era eso, porque tú luego vas a ver una película de zombies y dices, pues ya sale el primer zombie. Claro, en ese momento no sabías que era eso. Aquí no, efectivamente, forma parte de un poco de la gracieta de ese plano terrorífico y de esa situación en la cual el espectador no sabe lo que está viendo. Se está enfrentando a una cosa a la cual no se había enfrentado nunca antes. Y esa es la parte un poco terrorífica, ¿no? El qué son, el de dónde vienen, toda la incertidumbre que te genera, el que no se resuelve nada, el que no hay un origen, no sabes muy bien el origen, no hay una explicación. Incluso a posteriori luego veremos que, a ver, las reglas del juego, aunque parece que las marcó muy bien Romero, el propio guión tiene ciertos agujeros, ¿no? en la película. Se habla mucho de que son zombies porque son muertos vivientes y que la gracia es que todos los muertos se levantaban, pero en la propia película, como pequeño bug, ¿no? Ahí llegas a la granja y según subes las escaleras hay un cadáver, pero ese cadáver no se ha levantado, no se levanta. Entonces hay ciertos agujeros inconsistentes en la propia película porque la gracia de esta película es que la fueron creando un poco a medida que se iba... George Romero no era consciente de lo que estaba creando en ese momento. Como digo, tenemos unos datos técnicos. En la imagen 2 vamos a poner, porque es el cartel original de la película. Como digo, película del 68 con el mítico George Romero y con un guión de John Russo. Y rodada en blanco y negro, en calidad bastante pobretona, porque el presupuesto era muy bajo, 16 milímetros. 16, claro, todo eso veremos que en el fondo hay como una especie de conjunción de planetas que hacen que la película, toda la gracia que tenga, sea por todos esos elementos no buscados. Es el hecho de que se rodase en 16 milímetros y en blanco y negro, en parte fue por la gran parte de baja, o sea, por el poco presupuesto que había. Pero le dio ese aspecto, ese toque semidocumental, ocultándole también un montón de todas sus imperfecciones, ¿no? en la película y haciendo que lo cutre pareciese real. La película contó con un presupuesto final de $114.000. Pero como digo, todo esto se fue creando de la noche a la mañana. Primero eran unos amigos, se juntaron, cada uno puso $600, era como una especie de crowdfunding ahí de colegas, nos juntamos, nos tomamos unas cervezas y grabamos una peli. Y de manera que el presupuesto inicial realmente fueron como $6.000, que claramente no les daba ni para pipas. Buscaron localizaciones donde pudiesen grabar, pues iban a un sitio, en el cementerio sabían que no había nadie, entonces fueron allí, rodaron. La granja era una granja que se iba a derruir, y entonces pues pidieron, oye, ¿te importa que mientras que esto siga en pie podemos rodar aquí unos días? Pues venga, pues no pasa nada y demás. O sea que en ese aspecto todo fue muy de andar por casa y con colegas. Para luego una película que finalmente, tras su recorrido, terminó recaudando $30 millones y seguir a día de hoy siendo una de las películas independientes más rentables de la historia del cine. Una locura, ¿no? Y que fue una absoluta locura, ¿no? Y se convirtió, pues eso, en todo un hito. Y
Y creador de un género. Y creador de un género y de no solamente las secuelas, sino de una forma de hacer cine, ¿no? Quiero poner una imagen de unos colegas, hablando de ese grupo de colegas, ¿no? Mira, y cada uno de ellos, mira qué sonrisa, después de soltar 600 pavos cada uno, alegremente. Alguno tiene una sonrisa. Mira, hay uno de ellos que igual no ha puesto tanto dinero, ¿eh? Está como más sonriente. Sí. Como representación de que esos eran 10 amigos, o sea, 20 amigos poniendo dinero, está el hecho de que el rodaje duró 6 meses. 6 meses de rodaje. Es muchísimo eso, ¿eh? Muchísimo. Y el motivo de que fuesen 6 meses era porque cada uno de ellos tenía su vida y su trabajo. Claro. No podían desaparecer de sus responsabilidades diarias. Es como cuando empiezas una campaña de Gloomhaven. Exactamente. Al final quedamos todas las semanas y luego yo no puedo hoy. Exacto, luego venían las caíditas, el que es el niño, que si no sé qué. Para hacer una escala, para que la gente lo entienda, 6 meses, o sea, la Extra Slender, por ejemplo, fueron 7 meses de rodaje. 7 meses de rodaje. 6 meses esto. Pero claro, esto era nada, cuatro colegas con 3 cámaras. Para que vean la escala, que en teoría esta película en una gran productora a lo mejor son 3 semanas. Sí, tú ves la película. 6 meses haciendo esto. Sí, y si ves la película, como dice Sergio, es una localización. O sea, sí, dice, esto lo han hecho en 4 tardes. Nada, 4 tardes. Pues es 6 meses estuvieron. Una localización y demás. Como te digo, pues prácticamente se juntaban los fines de semana para rodar, ¿de acuerdo? Y ese rodaje que empezó en octubre del 67, pues fue todo en una granja en Pensilvania, en Pittsburgh. En Pittsburgh, Pensilvania. Obviamente todo lo que rodeaba la película era casero. La sangre estaba hecha con sirope de chocolate. Muy obvio, lo que pasa es que, como digo, ese grano que te da el 16 milímetros, ese blanco y negro, pues se podía pasar, ¿no? Como algo... Pasaba perfectamente. También se utilizaron vísceras reales en la película. Por supuesto, todos los extras eran colegas, familiares, vecinos. Ninguno de ellos cobró, todo era a base de pizzas y después de los 30 millones tampoco no se sabe si... Bueno, es que aquí viene parte de la gracia, luego comentaremos, porque lo de no cobrar fue la tónica general en esta película. Vale, luego para todos, de hecho. Vale. Para mal. Pero bueno, el ambiente siempre fue todo muy amateur y creo que ese ambiente amateur le vino perfecto para poder crear la génesis del zombie tal y como lo conocemos, ¿no? Con ese estado, como te digo, semidocumental al cual el público pues, no estaba ni de cerca familiarizado con eso, ¿no? Es curioso aquí como detalle decir que entre todo ese grupúsculo de personas no estaba o estuvo a punto de estar un personaje, más que un personaje, no un actor, sino un elemento que fue clave en el cine posterior de terror en general y de zombies en particular, que fue Tom Savini. Tom Savini fue un maestro de los efectos especiales, y que él nació en Pittsburgh, Pensilvania. Y era conocedor de que se estaba rodando esta película y él quería participar, en ese momento creo que joven, tenía 22 bueno. años en ese momento, y él pues era un amante de los efectos del cine de terror y quiso participar, pero en aquella época, luego veremos un poco en la parte más sociocultural del por qué ayudó a crearse este fenómeno. Tom Savini acabó en Vietnam y no pudo participar en la película. Sin embargo, años después participó en el amanecer de los en la segunda parte, en el amanecer de los muertos, y no solamente eso, sino que hizo el remake de los 90 Claro, él hizo maquillaje también para películas de Romero, ¿no? Claro, sí. Él hizo el maquillaje del amanecer de los muertos, donde también ahí creó escuela, que creó técnicas nuevas que nunca se habían visto a la hora de desmembrar cuerpos y cosas así, que eso también ¿El de la cosa cómo se llamaba? Rob Bottin. Lo confundo a veces.
Y así que como detalle, es una foto, ahí falta habría sido genial que en esa foto de actores y de equipo también hubiese estado un Tom Savini de 22 años, habría sido como muy mítico. Pero bueno, luego tuvo la oportunidad y en el Olimpo de los zombies pues terminó estando también Tom Savini. ¿Romero quién es? Que se lo merece. Que está como muy en el medio, de gafas negras, ¿o no? ¿Quién es Romero? Que no sé quién es. Romero, ahí... Es el del medio, ¿no? No, ese es Johnny. No, ese es el hermano. Pues yo no sé si ahí está Romero, fíjate. Bueno. En todo caso, sí. Es que yo lo conozco de mayor, entonces no sé. Bueno. Yo no sé si será el de abajo, el que está. El de abajo a la derecha, igual. El de abajo a la derecha. Puede ser, Exacto. sí. Sí, tiene pinta. Sí, el que está sentado, vamos, con los pies cruzados. Ese. Con la camarita ahí de 16. Ahí efectivamente, ese debería de ser Romero. Tiene pinta a tope. Vale. La Noche de los Muertos Vivientes no solamente fue un hito a nivel de género, de propuesta, sino que también significó mucho para el cine de terror su propuesta de dirección. Al fin y al cabo, George Romero, no es que George Romero fuese un súper fan del terror, de hecho, al final terminó haciendo mucho cine de terror, pero él ha trabajado con otros géneros y ha hecho otras cosas, ¿no? Pero esta película, que no fue exactamente su primera, pero como si lo fuese prácticamente, realmente era más un ensayo, o sea, un trabajo, una exploración de sus capacidades como director, y eso se ve en cómo rueda la película, porque prácticamente hay todo tipo de planos. Tienes plano secuencia, tienes cámara en mano. Por ejemplo, esta es una de las escenas iniciales también en la que el zombie está intentando entrar y se ve pues ese movimiento de cámara en mano. Hay contrapicados, hay zooms cuando sube por las escaleras. Sí, mucha experimentación. Hay mucha experimentación. Y esa experimentación, esos traveling, esos acercamientos, esos contrapicados y demás, es algo que si tú ves la peli muchas veces, es lo que vas a ver. Luego identificas claramente a Sam Raimi en Evil Dead, porque utiliza ese mismo juego de dirección, de planos, de zooms, de travelings. Te lo hace igual y claramente, bueno, y es confeso, ¿no? Que Sam Raimi era un gran fan de... Bebe mucho. Que bebe de... Sam Raimi le metió un ritmo a sus películas que no veas. Exacto. Sí, claro, bueno, George es más... Eran más relajado. Obviamente la época pues claro, era otro rollo más actual. Y era más actual, ¿no? La Matanza de Texas también bebe mucho a nivel de la Noche de los Muertos Vivientes en muchos conceptos, ¿no? La casa. En esa cutrez para buscar... Las condiciones de rodaje eran muy similares, presupuestos muy bajos, sitios poca accesibilidad, el poco dinero, poco recurso técnico y también se ve mucho en La Matanza de Texas de que bebió de ingredientes, la casa, la casa, la furgo, hay ingredientes de la... Exacto, muchos ingredientes, no solamente en el formato, la América profunda, en el formato y tal, sino en cómo se rueda y cómo generas esa paranoia, ¿no? Ese terror, iba a decir subjetivo, pero no, bueno, en general ese terror, ¿no? Ese terror. Me flipa la Matanza de ese, macho. Me flipa. Sí, Buenísima. He intentado buscar una foto, pero no la he encontrado porque es muy difícil. Estamos hablando de una peli bastante antigua. Porque esta peli, su parte también de su éxito, como te digo, fue una conjunción de factores, no todos ellos buscados. Esto pasa en general en la vida, ¿no? Que a veces el éxito o el fracaso, por desgracia, pues no depende de ti, sino depende de muchas cosas que no tienes control sobre ello, ¿no? Creo que se juntaron muchas cosas para que la Noche de los Muertos Vivientes fuese un éxito, pero arrancó no siéndolo en un primer momento, ¿no? Hubo un primer estreno que más o menos fue relativamente aplaudido, discreto, pero discreto, efectivamente, pero ocurrió algo con lo que no contaban, y es que la película, como te digo, George Romero no quería hacer inicialmente una película de zombies, él no creó el zombie por casualidad, por así decirlo, y la película en un primer momento él quería trabajar sobre el canibalismo, ¿no? Para él el terror que quería exponer era el de personas comiéndose a personas, ¿no?
Y Claro, no entonces, personas que resucitan. no, y personas te que dan resucitan. De hecho, Claro. como te digo, nunca queda claro que son... Ya. O sea, claramente son muertos levantándose, pero no están claras del todo las normas, ¿no? Como digo, hay un muerto que no se levanta y no sabes por qué. De fondo están las noticias diciendo cosas. Claro, de fondo pero dicen las cosas. Pero para especular. De hecho, claro, incluso en el noticiario te hablan de un módulo espacial que ha vuelto del espacio y que trae radiación. Muy de la época. Muy de la época. Estamos en plena carrera espacial, a un año de la Luna. la Luna, de la llegada a la Luna. La llegada a Entonces, la Luna. hay ese género, ese terror a lo desconocido del exterior, ¿no? A lo que hay fuera y a lo que te puedes traer de vuelta, ¿no? Pues también está ahí, ¿no? Te lo dejan caer. Obviamente no te dicen qué es eso, no hay una explicación real a por qué los muertos se levantan y te comen, pero te dejan caer eso, un rollo paranoico, ¿no? Pero Romero quería hablar del canibalismo. Sí, Pero Romero quería hablar él del quería canibalismo. Quería hablar del canibalismo y entonces la película inicialmente se llamaba The Night of the Flesh Eaters. No Los se come llama- carne. Exacto, de los comedores de carne. De los comedores de carne. Pero hubo un problema y se dio, porque, bueno, no hubo un problema, pero se dio cuenta en el último momento de que ya había otra película que se llamaba The Flesh Eaters y que podía meterse en un jaleo importante, ¿no? Entonces, en el último momento, pues cambió todo y la película se presentó y se estrenó como The Night of the Living Dead, pero cometiendo un gravísimo error, y es que no puso el copyright. Ah, No apareció el copyright y por lo tanto directamente se estrenó libre de derechos para el público. Y eso generó varias cosas. Lo primero, una de las cosas que generó es la capacidad, lo que podéis ver si vais a internet, ¿no? Y busquéis La Noche de los Muertos Vivientes. Centenares de miles de copias de DVDs que a lo largo de la historia, no en ese momento obviamente, pero que todo el mundo podía... Todos ellos, cinematográfico, y cómics, novelas y todo, libros, sin literatura problema. libre. Por eso decía que esos 30 millones no los vio tanto. generos, pues el pobre Romero los disfrutó muy poco durante muchísimos años. Se le olvidó ir al registro, ¿no? Ese día no... Sí, yo creo que ese es el clásico de esos errores que solamente cometes una vez en tu vida. Ya. Pero sí que es cierto que una de las cosas que favoreció esa viralidad fue la falta de derechos. Ya, que eso sirvió para que... Claro. Porque automáticamente empezaron las salas, lo que en aquella época eran las salas Greenhouse, que eran salas underground, donde estrenaban pues, pelis de blaxploitation o incluso pelis pornográficas y demás, pues empezaron a difudir la película sin ton ni son, porque se podía ver. Entonces fue como una peli viral de la época, ¿no? Y a eso se sumó que en aquella época todavía no estaba obligado la MPA, que es la que pone la calificación por edades y todo eso, no estaba obligado, no era una cosa obligatoria. Entonces, claro, era una peli de difusión gratuita, no tenías por qué pagar ni un chavo por ponerla y demás, y tal y cual. Entonces, al final, lo que ocurrió es que se empezaron también a poner en películas matiné, que eran películas de por la mañana destinadas al público familiar infantil. Entonces, empezaron a proyectar La Noche de los Muertos Vivientes con niños pequeños en la sala, viendo cómo la gente devoraba. Canibalismo ahí a tope. El canibalismo, cosas que no se había visto nunca en el cine. Nunca había habido ese nivel de gore en el cine antes de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Ahora nos puede parecer muy naif, pero en aquella época era realmente rompedor y se estaban poniendo a niños pequeños. Ya. Y gracias a que no tuvo derechos, pues si no... Exacto. Entonces, hubo muchísimo movimiento porque la gente se llevó las manos a la cabeza de ver a niños pequeños. Claro, los padres decían, ¿pero qué es esto? Niños totalmente pues en shock directamente. Era normal, sí. Entonces, a esto le llamó la atención mucho al MoMA, que es pues el museo, ¿no? museo artístico, bueno, sí, el movimiento artístico y demás, y entonces decidieron que eso, que como cine era una obra de arte. Entonces, en un momento dado, la película, por un lado, se estaba proyectando en el MoMA y por otro lado, se estaba proyectando en salas Greenhouse y por otro lado, se estaba proyectando en sesiones matiné familiares. O sea, creo que fue la primera película viral y fue una película gore horripilante para la época. Y que fue, yo creo que, una difusión tan obscena que yo creo que fue el detonante de que también fuese lo que es hoy en día La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Ese éxito que consiguió Arrollador, en parte porque, bueno, pues era muy barata exponer la película.
Así que nada, por ese lado, es cierto que intenté buscar una imagen donde se viese el estreno y demás, pero es muy complicado encontrarlo y además hay alguna, pero son de muy baja... Sí, son ya muy antiguas. De muy baja calidad. Hay más elementos que hacen que esta película sea un clásico y se convirtiese en lo que fue. Y fue el entorno sociocultural en el que estaba enmarcado, el cual George Romero tampoco lo buscó. No lo buscó realmente. Por un lado teníamos la guerra del Vietnam, que era la primera vez que una guerra y todos los horrores de una guerra se exponían de forma directa al público en los telediarios. Sí, fue la primera guerra televisada. La primera guerra televisada. Y esa crudeza es algo a lo que no estaba acostumbrado el público. De pronto jugó con eso, ¿no? Con ese momento de malestar que impactaba con esa sensibilidad de que las familias, los hijos, de que el pueblo americano estuviese luchando y viese esa guerra y gente muerta en el telediario a todas horas, además, porque ahí se creó ese amarillismo de prensa de guerra donde estabas a todas horas, en todo momento, en todas franjas horarias con la guerra en la televisión, ¿no? Entonces fue como una especie de colapso social. Y que si pueden ver muertos en la guerra, pueden ver eso también, ¿no? Algo así diría Romero. Claro, sí. Fue terrible. Y en ese aspecto también tenemos otro hito de la película, tampoco no muy buscado, y es que en 1968 no era muy habitual que actores afroamericanos fueran los protagonistas de una película, ¿no? Aquí está el actor Dwayne Jones, creo que se llama, sí. Dwayne Jones, que por azares, en una producción de muy bajo presupuesto, resultó ser el único que era actor real, o sea, el único que se dedicaba a eso, y le pareció muy bien a George Romero utilizarlo obviamente como protagonista para sacarle ventaja o sacarle rendimiento al único tío que sabía actuar. Sí, al que ha estudiado igual. Al único que ha estudiado, efectivamente. Entonces, en este aspecto también fue muy rompedora, sobre todo en una sociedad que en aquella época pues todavía era muy xenófoba. Y de hecho es muy curioso porque el papel de Dwayne Jones es un papel que es el contraproducente, o sea, es una persona enérgica pero líder, cooperativa, es el que planea, o sea, es el que tiene actitud proactiva, mientras que los personajes más caucásicos, el personaje americano medio, que es el que está representado por Cooper, ¿no? El que tiene su mujer, su hija, es el americano egoísta, poco colaborador, y sin embargo al final resulta que es el que tenía un poco el éxito, ¿no? Si hubiesen hecho lo que dijo Cooper, posiblemente estarían todos vivos, ¿no? Entonces, como juega mucho con esa retórica de, vale, todo el mundo quiere ser como Dwayne Jones, pero estaba equivocado, ¿no? Un poco como, me recuerda en ese aspecto un poco a La Cosa, al hecho de el personaje es el guay, está todo bien, pero realmente todo lo que estaba haciendo estaba mal, eran decisiones terribles, ¿no? Entonces en ese aspecto comparte un poco eso con La Cosa, de esa negatividad y de un poco de esos antihéroes un poco, ¿no? que nos llevan hacia el mal. Eso también fue muy disruptivo y la gente tuvo también mucha repercusión social el hecho de que el personaje principal fuese un personaje afroamericano. Y de hecho, parte de esa deshumanización de la guerra y demás también se ve reflejada, y también parte de esa crítica social hacia el americano medio en las escenas finales con los agentes federales, ¿no? Cuando van todos armados y demás, que eso lo que hace un poco es tratan de reflejar. Estaba la segunda enmienda, todo el mundo podía portar armas y demás, y entonces estaban todos encantadísimos de que un apocalipsis zombie les permitiese salir con sus escopetas a pegar tiros a gente. Sí. De hecho, al final de la película salían como de caza, estaban todos como encantadísimos de conocerse, todos en pandilla, sacando sus escopetas. Esto es algo que incluso Tom Savini en el remake del 90
lo fuerza aún todavía más porque se ve a los americanos yendo con six-packs de cerveza, con latas de cerveza. Sí. O sea, es como si fuese un deporte, ya vamos a cazar zombies. Entonces, refleja esa deshumanización total de ya ni siquiera la gente no pasa miedo. Yo solamente buscaba una excusa para coger un arma y salir a pegar tiros a la gente. De manera que lo que es una película contracultural en ese aspecto y también choca. De manera que hay tantos elementos que hacen única esta película que no me extraña que fuese tan viral, que fuese tan rompedora en todos los aspectos. Así que por eso creo que sin duda merece, a expensas de luego cómo fuese como director después, George Romero, esta película por unos motivos o por otros acabó juntándose todos los elementos para que fuese una obra de arte y una clave. Si eliges X títulos de la historia del cine, yo creo que por esta película hay que pasar. Es un punto de inflexión en un género, en un género que ya no un género que dices, bueno, es que las películas de zombies son de nicho. Yo creo que hoy día es un género, ¿no? Sí, claro. Y también incluso en el terror, ¿no? Cosas que, pues, el estar encerrados y ir muriendo uno a uno, todas estas cosas que hemos visto en tantas películas luego, que es lo típico, ¿no? Sabes que este grupo van a ir cayendo uno a uno. Sí. O sea, muchas cosas que hemos visto luego en otras pelis también de terror, no solo de zombies, ¿no? Exacto, pero el género de zombie es un género que está especialmente dotado para enfrentar, para decir, mira, los zombies están aquí, pero el problema no es el zombie, el problema eres tú, ¿no? Lo vemos porque cuando tienes que vivir encerrado y te rompen tu rutina, tienes que aprender a convivir con otras personas en situaciones límite, es cuando sale la verdadera naturaleza humana, ¿no? Y es la que realmente te da miedo, el no saber si puedes confiar de la persona que tienes al lado. Lo vemos en muchas películas de zombies y en esta lo ves, ¿no? Al final se acaban medio... Bueno, de hecho, Dwayne Jones, el personaje de Ben, termina pegándole un tiro a Cooper, o sea, se terminan matando entre ellos. Sí, el enemigo está dentro. El enemigo está dentro, efectivamente. Sí. Fuera está la amenaza, pero el enemigo está dentro. Es un poco el mito de Frankenstein, es lo mismo, de otra manera, pero que se crea un monstruo y al final el ser humano es peor que el monstruo, ¿no? Exacto. Pues es un poco lo mismo. Al fin y al cabo tratan eso, de ponerte un reflejo, ¿no? Los zombies, pues bueno, están ahí, son otro elemento más. Pero realmente el que te va a poner las cosas difíciles lo tienes al lado. Lo hemos visto en The Thing mismamente, la cosa también. Y ahí no hay zombies, pero que al final es un. Pero género. juega un poco, ¿no? Con ese género. La verdad es que tú coges porque juegas un poco con la paranoia del quién es quién, tiene otros elementos, pero no deja de ser. Podría haber sido una película de zombies. Es que aparte de Vietnam estamos en la Guerra Fría y había una paranoia con identidades de comunistas, que también está reflejado en la película, ¿no? Supongo. Sí. La paranoia de si el de al lado, no es que se vaya a ir al lado de los zombies, pero que te ayude, ¿no? Y al final, pues. Sí. La verdad es que un peliculón. Luego también el final también disruptivo, que tampoco era propio de la época. Aquí, a ver, es una peli de 68, podemos hacer spoilers, sí, ¿no? No me acuerdo si nosotros llegábamos a contar todo, no me acuerdo, pero más o menos íbamos contando, ¿no? Sí, porque son películas antiguas. Sí, se puede. O sea, es una peli en la que al final todos mueren, ¿no? Y eso, ¡Ojo, spoiler! ¡Ojo, spoiler! Todos mueren y ese final descorazonador, donde te da igual todo lo que hagas, que al final incluso, de hecho, ganas y sales a celebrarlo y lo primero que te hacen es tus propios congéneres te pegan un tiro. Porque así es en la cultura, como decía, ¿no? En la cultura estadounidense, ¿no? Bueno, disparo primero y pregunto después. Y entonces, de manera que realmente lo que casi terminan muriendo. Si te fijas en la película, los dos hermanos los que estaban en la granja, no me acuerdo ahora mismo, Julie y Tom, ¿lo se llaman? Julie y Tom, realmente mueren por la incompetencia del propio Ben, ¿no? Que van, de su propia incompetencia. Van a recoger la gasolina, la llave que decían que era de la gasolina no era la de la gasolina, así que no se le ocurre otra cosa a Ben que abrir el grifo pegándole un tiro con un rifle al surtidor de gasolina. No es lo más inteligente que se te puede ocurrir. Eso prende fuego al coche y al final pues explotan. No mueren, no los matan los zombies. El Ben le pega un tiro a Cooper y no lo matan los zombies. Los federales le pegan un tiro Bárbara a Ben sí, y no lo matan los zombies. Bárbara sí, que cuando ve a su hermano. Sí,
Bárbara tiene un papel muy particular y es muy interesante el papel de Bárbara, porque Bárbara es una persona que es un personaje femenino que representa un poco una feminidad mal vista, porque es una persona muy débil mentalmente y entra en shock cuando llega a la casa, no es capaz de asimilar toda la información y se queda permanentemente en la película en estado de shock. Pero el personaje... bueno, esto va dentro de las anécdotas, entonces si quieres, vale, como vamos a hablar de esto, vamos a hacer unas pocas anécdotas, no son muchas, pero sí que hay una que está relacionada con eso, entonces prefiero dejarla para ese momento. Vale. Bueno, la primera, como digo, repetimos un poco por el personaje de Ben, que es el actor afroamericano, que en principio... Como digo, George Romero no buscaba esa crítica social, ni ese movimiento contracultural, ni ser nada. Este personaje iba a ser un camionero blanco. Pero se cruzó por casualidad el actor y era un actor de verdad y podía trabajar y hacía bien sus tomas a la primera. Y dijo, pues mira, me da igual que no haya ningún actor afroamericano protagonista, pues lo vas a ser tú. No le dio mayor importancia. Y es curioso, pero en principio, pues bueno, este personaje iba a ser un camionero blanco, blanco más. Como en el segundo punto hay una cosa que me hizo gracia, que es todo el tema del gore en la película. No estábamos acostumbrados, el cine y el público no estaba acostumbrado a este nivel de gore, ¿no? Las vísceras que se ven en la película son vísceras reales, o en muchos casos es cerdo o restos de comida real. Que de hecho se las proporcionaba un carnicero local, porque aquí, como te digo, todo era de coleguis y de amigotes. Posiblemente el carnicero local no solamente les diese la cerda, sino que hubiese puesto también sus $600. Sí, igual este mismo exacto, pero igual este es el carnicero voy a probar mi propia carne, local. De hecho, se dice que no he encontrado cosas que demuestren lo contrario, que después de rodar, como para no tirarlo, porque era todo comida fresca. Claro, había que aprovechar. Lo utilizaban en la barbacoa. Y tan contentos, ¿no? Claro. En la barbacoa para todos, porque allí todo el mundo cobraba a base de barbacoa y cervezas y pizzas. Entonces, pues bueno, cogían todas esas vísceras y para adelante a la fritangaza. Claro. Todo muy higiénico, efectivamente, sí. todo maravilloso. Muy higiénico. Sanidad approves. Y hay otro, queríamos hablar de Bárbara y sí que me parece, o sea, es un personaje que me parece muy, muy importante. Entonces, este personaje iba a ser, antes de que pongas la imagen, iba a ser un personaje originalmente en el guión, un personaje fuerte, un personaje femenino muy fuerte. Que era una personaje decidida, carismática y demás, ¿no? Pero dice Romero que cuando habló con Judith, con la actriz, la vio una actriz como, no era actriz, pero bueno, que la vio como muy, ¿cómo decirte? Frágil. Era una chica muy frágil, entonces decidió cambiar un poco la orientación del personaje y lo convirtió en lo que fue en la película, que es una chica que, como te digo, entra en shock y no hace nada, es una carga para todos durante toda la película. Pero hay un momento final, cuando viene la desesperación, cuando entra el caos, los chavales han muerto, Ben le ha pegado un tiro a Cooper, no hay nadie allí, ya no hay nadie al volante. Los zombies, los muertos, entran, empiezan a romper las ventanas y ella se despierta. Algo en su interior, la intuición, se activa, ¿no? Se activa ella y se pone a defender. Se desbloquea y empieza a actuar y ayudar a Ben a bloquear la casa, a poner cosas. Curioso es que justamente ese desbloqueo, que esa proactividad, esto es lo que hay que hacer en ese momento, es lo que lo lleva a la muerte y la engancha su hermano y se la lleva como pariente entre los muertos. Y se la comen. Si se hubiese quedado en shock, metida en el abajo una vez más, volvemos otra vez. Si todo el mundo hubiese hecho lo que no se espera de nosotros, todos estaríamos vivos. Y eso también es algo que me gusta mucho de las pelis de zombies. El infierno está lleno de valientes. Me gusta mucho de las pelis de zombies ese concepto de que al final hacer las cosas mal es lo que te permite sobrevivir.
¿Por qué digo que es curioso este personaje? Porque adicionalmente a esto, en el remake de los 90, este personaje lo hizo Patricia Tallman, que tenemos una imagen de ella aquí, y... ¿Con cinturón de balas? Con un cinturón de balas. O sea, ahí claramente lo que ves no es una chica frágil. En esta película, en este remake, cambian las tornas y el personaje de Bárbara es un personaje fuerte y que se convierte en una especie de cazadora de zombies, donde toma las riendas, se convierte en líder junto al personaje o tanto o más como el personaje de Ben, y nos recuerda a ese personaje femenino duro que tanto nos mola, tipo Ripley o incluso, pues eso, Bárbara en el remake, ¿no? Que toma las riendas de la película, y es un cambio de personaje brutal, que yo creo que es el que quería Romero originalmente y no pudo hacerlo, así que cogió Tom Savini y dijo, espera, que te lo hago yo, campeón. Comentar que para el que no quiera ver la original porque le cueste un poco, el remake está bien. El remake está muy bien, ¿no? Que es un buen remake. Muy bien, muy buen remake. Muy buen remake. Y además el actor también muy bueno. Sí, es otro rollo, ¿no? El Tony Todd y demás. Fantástico. Y el último detalle que tengo, que es una cosa con la que me planteé abrir con eso, pero al final he decidido cerrar un poco con eso, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, La Noche de los Muertos Vivientes, como te digo, no quería hacer hasta cierto punto no quería realmente hacer una película de zombies, sino que, y esto lo ha dicho George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes es una adaptación confesa de Soy Leyenda. La novela de Richard Matheson, que pues muchos la conoceréis, y que incluso se ha tratado en el género de zombies, ¿no? Ha tenido su adaptación cinematográfica con Will Smith y ya realmente con zombies, cuando el propio Soy Leyenda realmente no son exactamente tampoco zombies, ¿no? Son una especie de vampi zombies y cosas así. ¿Qué pasaba? Que Soy Leyenda, lo que quería hacer Romero era Soy Leyenda, pero porque la esencia, los que hayáis visto Soy Leyenda, pues lo mismo, es él, el último hombre ahí encerrado, mientras que le acosan todas las noches pues estos gusnos, estos monstruos que le vienen todos los días. O sea, esto nos recuerda a La Noche de los Muertos Vivientes. Pero volvemos a lo mismo, tenían $6.000. Entonces, pagar derechos en aquella... O sea, estaba muy... una cosa poco... No le venía nada bien a Romero que llamar la película Soy Leyenda, así que decidió llamarla La Noche de los Muertos Vivientes y encima no ponerle copyright. No se los pagaron a él tampoco. Exacto, a él tampoco le pagaron. Nunca dijeron, no te preocupes que no vas a ver ni un chavo. Y así que nada, sí que es cierto que La Noche de los Muertos Vivientes, al fin y al cabo, se debe de ver hasta cierto punto como una adaptación de Soy Leyenda. Era la idea original. Claro, luego él abrazó su propio género al final y no ha parado de hacer películas de zombies. O sea, claro. De hecho, le terminó gustando. De hecho, él mismo se abrazó a una realidad que él fue creando un poco de forma, como te digo, aleatoria, porque las normas de los zombies claramente las marcó Romero y ha sido canon durante mucho tiempo en casi todas las películas, toda la parte del cine italiano, de todo el exploitation zombie italiano, es canon con Romero, donde los zombies son lentos, los zombies son tontos, los zombies no saben cooperar, los zombies van en masa, tal. Pero esto no es realmente así. Ya en la propia primera película, los zombies, el primer zombie que hemos visto, es capaz de utilizar objetos, de saber que tiene que romper un cristal, de coger un ladrillo e intentar con el ladrillo romper el cristal. Esto es algo que me hace gracia porque vamos a ver luego a lo largo del juego, ¿no? Vamos a ver esto Pero sí que es cierto que esas propias normas, luego hasta la tercera película, El Día de los Muertos, no planteó la posibilidad de que los zombies fuesen evolucionando mentalmente, que tuviesen capacidad de aprendizaje o de usar objetos, y es algo que luego en el futuro se ha reutilizado, ¿no? Pero ya él en su propia película rompe sus propias reglas, haciendo que los zombies sean un poco más inteligentes de lo que en teoría deberían de ser. Lo que te come el cerebro, ¿no? Exacto. Te retroalimentas. Cerebros. Muy bien, yo creo que ha quedado bien explicado, ¿no? ¿Sí? O sea, bueno, por hablar se podía hablar muchísimo más claro, también. Claro. Sí. Podemos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Pero... Y no meternos sin meternos en la genealogía, o sea, en el universo de la trilogía. Sí, lo que viene después. Después y todo eso, ¿no? El género zombie per se, que da para... Sí, películas. Bueno, que para cerrar lo que es la parte temática, ¿recomiendas el resto de películas? Algunas y otras no. Sí, por supuesto, recomiendo la segunda, totalmente, El Amanecer de los Muertos.
Es mi película, una de mis películas favoritas, e incluso a mí me gusta más que la propia Noche de los Muertos como tal. Es curioso que Romero, 10 años después, quería volver al género zombie, pero quería una producción más grande, lo que no pudo tener en La Noche de los Muertos Vivientes, pero no encontraba producción, no encontraba dinero en Estados Unidos. Lo encuentra en Europa con otro de mis cineastas favoritos, que es Dario Argento, que estaba buscando. Él siempre fue muy inteligente, un cineasta muy inteligente, y sabía que el cine de terror americano tenía mucho potencial en Europa. Entonces, él le interesaba eso y contactó con Romero, le produjo la película a cambio de una serie de limitaciones, ¿no? Y entre ellas era poder toquetear en la película. Vale, el guión es tuyo, la dirección es tuya, pero déjame a mí el montaje, yo me encargo del sonido, yo me encargo de todo, y lo europeizo. Y además le doy mi toque de identidad de Dario Argento, ¿no? Y eso es lo que lo cambia. Hay del Amanecer de los Muertos, hay dos versiones, la versión americana y la versión europea con Dario Argento. La que merece la pena es la de Dario Argento, a pesar de que ser más corta, pero no tiene nada que ver en montaje, en edición, en música. Absolutamente nada, es mucho mejor. Es la que hay que ver. Exacto. Luego, por desgracia, no pudieron repetir en la tercera. Ya las cosas ya no salieron. No se juntaban en ese momento, por lo que fuese. Y ya retomó la tercera. Y ya la tercera, George Romero solo, ya se le ve que ya pierde la frescura. No se juntan todos esos planetas que se juntaron en la primera. Ya no va de la mano del que sí es realmente un gran cineasta, que es Dario Argento. Y ahí es cuando se le empiezan a ver las costuras a George Romero. A partir de ahí. Pero todavía la tercera más o menos merece la pena. La tercera merece la pena, se puede ver, pero a partir de ahí ya empieza la locura. Es una caída en picado. Es una trilogía, yo no la he visto, pero no he oído hablar bien de ella. La segunda trilogía que hizo. La última no fue de hace cuánto tiempo tiene la última, ¿son cuántos años? ¿2012? ¿2010? No recuerdo, pero bueno. La última es del 2017. Sí, era como no hace tanto. Sí, es que ya han pasado un poco más desapercibidas también. 2017. No, era eso, por saber que ha seguido haciendo películas hasta hace poco ha seguido con ello. Sí. De hecho, hubo un parón entre el 85, que fue la tercera, y el 2001, que fue la de 2001, creo que fue la de Land of the Dead. Sí. Y luego a partir de ahí encadenó 2001, 2005, 2007 y creo que es 2017 Bueno. Y dentro del género zombie, ya para cerrar del todo, alguna, claro, de después, evidentemente, que haya merecido la pena o que... bueno, a ver, no voy a caer en las clásicas de la 28 días después y cosas así, eso... O alguna igual menos conocida que pueda recomendar. Pues mira, una menos conocida que yo recomiendo mucho, que me gusta, es una francesa que se llama La Horda. Y está muy bien. Es una infección zombie en un edificio de los suburbios, donde curiosamente coinciden un grupo de la policía que va a hacer una redada y dentro está lleno de narcotraficantes y gente chunga. Y se lía, ¿vale? Y se juntan narcotraficantes chungos con redada policial y apocalipsis zombie. Bien. Suena bien, la verdad. Muy guapa. Muy bien. Y Train to Busan, por supuesto, efectivamente. Sí, bueno, el género que es enorme, hay un montón. Sí, esas son como ya más... mainstream, ¿no? A día de hoy, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues después de haber conocido todas estas partes importantes de la película, producción, incluso de la historia, vamos con el juego. Este juego que tenemos aquí, que bebe directamente de la peli, sin pagar derechos, evidentemente, ¿no? Libre. Está libre, pues lo pillaron y ya está, ¿no? Es de Simon y se basa en Zombicide. Ahí está un poco la peculiaridad, ¿no? Es un juego exclusivo. Un juego de Zombicide. Sí, aquí es una mezcla. Han pillado la temática con las mecánicas que conocemos de Zombicide y entiendo que con cambios que ahora veremos, ¿no? unas cositas, sí. Así que turno de Richie de conocer un poco el juego. Richie Starn. Tampoco voy a hacer un tutorial, que es muy sencillo el juego, pero voy a empezar un poco como el que no conozca la saga Zombicide, ¿no? Zombicide. Pues nada, pues Zombicide es un juego que si pasamos por la historia de los juegos de mesa, hay que pasar por Zombicide, porque es un juego que fue muy importante en la historia de los juegos de mesa, sobre todo por el crowdfunding. Fue el que rompió esto de los crowdfunding de millones y millones y millones. Por tanto, estamos hablando de un juego mainstream, a pesar de ser un juego caro. O sea, en los dinosaurios de los juegos de mesa, aquí hay unos cuantos de ellos, el Ciudadelas, el Munchkin, pues empezamos con eso, ¿no? Pues este juego se ha colado en ese saco de los juegos mainstream y es un juego que vale, la caja base, que vale 100 pavos. Ahora está en 100 o más, 100 y a poco. 100, sí. Pues muchísima gente tiene el Zombicide. Muchísima gente. Y el triunfo de este juego es la sencillez y lo visualmente, que es
¿vale? Con muchísimos ingredientes además. Vamos a echar un vistazo. En Zombicide, pues la primera peculiaridad que tiene el juego es que en el juego están los 6 personajes de la película y juegan siempre los 6. Sí. O sea, si jugamos 2 jugadores, juegan los 6. Si jugamos un jugador, juegan los 6. Siempre juegan los 6 jugadores. No se puede quitar ningún personaje. Entonces aquí los tenemos representados a doble cara. Que tengo aquí, mira, pum. Cámara. Me cachis. Pero lo que pasa es que dirigida hacia mí, es que esto tiene su técnica, ¿eh? A ver. Lo he puesto como por aquí, ¿no? Ah, está aquí, vale. Está aquí, ya, sí. ya la tengo. Aquí lo vale. Pues tenemos el modo, el juego lo llama el modo Romero, que es en blanco y negro, y el modo Zombicide, que es a color. Ah, que es como la estética más homicidio. Exactamente. Más, sí. Vale. Entonces, y de hecho tiene su mini. Está la mini, ya que cogemos a Harry. Vale. Tenemos la mini de Harry en modo Romero y la mini de Harry en modo Zombicide. Por aquí. Ahí se ve. Vale. Vale. Que cambia pues según la ilustración, entiendo, ¿no? La pose que sí, tiene. Al momento del juego empezamos todos en modo Romero, que es el modo humano, el modo débil. De hecho, si os dais cuenta, tiene poquitas habilidades. El modo Zombicide tiene muchas más, que entra como en locura. Y también cambias la mini. ¿Vale? Entonces empiezas jugando en modo Romero y a veces en el juego, aparte de los zombies normales, te pueden salir parientes. Que en la película son la niña, Karen y... Pero parientes convertidos en zombies. Sí, sí. Sí, los de la película. Los Está de la película. La hija de Harry y Helen. Vamos a poner por aquí. Y Johnny, que es el hermano de Barbara. El hermano. Entonces, si sale un pariente, en vez de sacar un zombie normal, sacamos uno de los restos rojos, que son los parientes, que tiene otras reglas. Vale. Entre ellas, que si estamos en modo zombicide, si hay un pariente, pasamos todos a modo Romero. Vale. Y hasta que no mueran, no podemos poner en modo zombicide. Pero estés donde estés. Es un poco raro eso, ¿no? Sí. O sea, no sé, yo, o sea, a ver, según me lo cuentas... supongo que el juego trata de decir que psicológicamente que aparece un pariente y se ven afectados. Pero claro, si yo estoy aquí y aparece un pariente aquí, también me pongo en modo Romero, ¿sabes? Pero te avisan el aviso desde el otro lado. Claro, dicen, está aquí Karen. Que viene tu prima. Y me vengo abajo. Y suelto la katana y suelto la hoz y me pongo abajo. Sí. Bueno. Está bien. Entonces, bueno, no, yo opino de... Sí, psicológicamente han querido hacer ese cambio. Está el modo que quizá lo hace un poco más difícil en el sentido porque los personajes tienen muy pocas habilidades. Y el modo zombicide es el modo pues más pues, no tienes que ver más... Sobrado. Aquí la Helen con las katanas. Ya se vuelven locos. Pues claro, y luego tenemos, para explicar un poquito sobre el zombicide y lo de que va subiendo de nivel, ¿no? Eso lo tenemos igual y tenemos acceso a las habilidades. Es igual, sí. Por eso te digo que voy a explicar como si no conociera la gente del zombicide. Aquí hay un setup inicial con los personajes. Todos los personajes tienen un arma. Aquí está la arma básica de la película incluso, que es la pata de la mesa. Sí. La pata de la mesa es... Hay varias patas porque... De hecho, estos son las patas de la mesa, los pingarillos para... vale, estos son las patas. Sí. También son patas de la mesa. Está muy tematizado. Entonces, en la película, una de las primeras cosas que hacen es tumbar una mesa y quitar las patas. Entonces, pues las armas básicas con las que empiezan se reparten al azar y hay patas de mesa. Entonces, hay también una palanca, hay un martillo, hay la barreta y luego hay una que es la importante del juego, que es la Winchester 94. Lo te lo voy a poner aquí, que así se va a ver más grande. Esto ya es esta es la principal arma. ¿Por qué digo que es la principal arma? Porque, para empezar, es la arma de fuego básica que se encuentra en la película. Y única. Y es el arma que va a transformar a la gente en el modo zombicide. Claro, esto es como si fuera aquí el tener el poder, ¿no? Tú imagínate que empieza con ella Harry, ¿no? Pues si Harry en una... luego explico las acciones, ¿vale? Pero si Harry se encuentra en una habitación, por ejemplo, con Tom, y le da la Winchester, como ha cedido el poder... Ahora es cuando Harry entra en modo zombicide. Es como para representar que se convierte en un héroe, porque está dándole el arma. Claro, yo creo que lo que choca es llamarlo modo zombicide. Sí. Yo creo que es lo que me está... Luego te digo yo mi opinión de por qué se llama así, y si queréis lo debatimos porque es bastante interesante esto. Vale. Pero sí es el paso de poder. De hecho, lo que decía Héctor de que no se coopera, pues digamos que premia la cooperación. Das el rifle, cosa que en la película está todo el rato pegándose, ¿quién lo tiene? Pues aquí si lo das, mejoras. Vale, entiendo. Esto funciona así. Entonces, aquí tenemos los puntos de vida, que evidentemente si mueres has perdido el escenario, todos los escenarios no puede morir ninguno. Y aquí vas cogiendo, según van aumentando lo que tú has dicho, aumentando el nivel de experiencia. Porque cada vez que matas a alguien, o según el escenario, por ejemplo, en el escenario que es de hacer barricadas, cada vez que haces barricadas ganas 5 puntos de experiencia, pero cada vez que vas matando a alguien, vas aumentando. Y cuando pasas de color, pues aquí por ejemplo, Harry cogería provocación. Pues entonces lo señalas poniendo una habilidad. ¿Vale?
Que te pones en modo naranja, eliges una de estas dos. Que te pones en modo rojo, una de estas dos. Que aquí solo hay una, porque es el modo Romero, pero aquí hay mogollón. Entonces tienes que elegir con cuál te quedas, ¿vale? Y bien explicadas todas, que no hace falta que explicar qué hacen todas las acciones, pero vamos, son provocar, hacer una acción más, huir mejor de los zombies, empujar, tener una mejor línea de visión, etc, etc. Vale. Aquí tenemos la casa. El juego tiene una campaña de 10 escenarios y muchos de los escenarios es esta casa y es siempre la misma, evidentemente, es la casa de la película. Y su alrededor, y estas son las zonas por donde van apareciendo zombies. Hay uno en blanco y negro porque empiezan desde un sitio y luego en orden de reloj, ¿vale? Vale. Entonces, este escenario es el quinto, que se llama justo La noche de los muertos vivientes. Va recreando la película. De hecho, creo recordar, a ver si me acuerdo. El primer escenario es la búsqueda. Aquí hay un parrafito que además define muy bien la película. Aquí, por ejemplo, en el primer escenario hay que tapiar todas las ventanas. En el segundo escenario hay que buscar la llave de la furgo. Ah, entiendo. En el tercero... sobrevivir a la oleada, ¿no? Hay sobrevivir a la oleada porque ya, después, como ya llevan tiempo, han venido todos los zombies ya del restaurante de Beckman, que es donde huía Ben. Aparte Tower Defense es este... Vale. El cuarto entra en juego el coche, porque es cuando deciden ya, oye, y si llenamos, ya hemos encontrado la llave, vamos al surtidor a llevar el coche, que tiene sus propias reglas el coche. Aquí tenemos una... Aquí. Que hay una carta del coche con las reglas del coche. ¿Cómo funciona el coche? Vale. Que hay unas acciones más. El quinto, que es este, es de la noche de los muertos vivientes, que es cuando explota la furgo y ya se quedan en casa haciendo fuerza. Y aquí en la sexta es cuando por la tele se enteran de que existe Willard, que es para ir allí porque creen que allí se pueden salvar. Aquí acabaría la película, porque aquí es cuando mueren todos. Pero en el juego hay 3 escenarios más que se supone que siguen viviendo. Y estos 3 escenarios, aunque narrativamente continúan son inventados. Es invente que, bueno... El séptimo van a buscar a Johnny porque creen que puede estar vivo. Ah, vale. ¿Pero qué dices? Bueno. No, creen. Vale. Porque, claro, Bárbara porque Bárbara está viva y no le ha cogido... Claro, aquí están vivos todos. Claro. En el octavo dice Bárbara, hostis, o sea, encuentran a Johnny, encuentran las llaves de Johnny y dice, oye, que en el cementerio estaba el coche, vamos a por el coche. Y que no hay nadie muerto. Que es un sueño de Resines. Vamos al sitio seguro de la ciudad. No hay nadie muerto. En el 9 cogen el coche y se van y tienen que huir de esa zona, y en el 10 llegan a otro pueblo y está infestado de zombies. Y será el mata-mata final ya de... Exactamente. Un clásico. Vale. Entonces... bueno, pues arriesga un poco, está bien, de hacer un final alternativo, ¿no? Claro, siguen la película hasta que, como en la película mueren todos, deciden continuarla. Y además eligen cosas que, bueno, por lo menos... Pues vale, eligen a Johnny, eligen el coche de Johnny, que lo dejaron en el cementerio, van a Willard, bueno... Se han visto la peli, que no siempre pasa, está bien, se han estudiado un poco la peli. Han hecho un what if ahí, pero con elementos que podrían cuadrar. Y pagando los derechos, ¿eh? No tengo claro. Eso ya no. Entonces, nada, el juego es muy sencillo. El juego tiene 2 fases, la fase de los personajes y luego la fase de los zombies. Los personajes lo que hacen es, empieza el jugador que tiene la Winchester, en este caso, por ejemplo, Tom, vale. Y luego a izquierdas. No es estos juegos cooperativos que se elige el orden. Aquí uno y a izquierdas. Vale. Ese personaje puede hacer 3 acciones, elegir entre varias, que son moverse, buscar. Buscar solo puede hacer una vez por turno, aquí un mazo de búsqueda, que en la búsqueda pues, te encuentras objetos cotidianos. Líquido inflamable, una mira, y salen a veces parientes. Es cuando salen. ¿Vale? Te puede aparecer un primo ahí por la puerta. Balas, tablas. Y las cosas que te pones, las puedes ponerte en las manos o en la mochila, que te las pones aquí. Sí, que es para y luego hay cartas combinables, porque la mira, si la pones a un arma, coges aquí la buscas. Estos son armas combinables. Por ejemplo, en la antorcha es el líquido inflamable con la pata de la mesa. Ah, ya. El cóctel molotov es el frasco con el ¿sabes? Una escopeta de mamá, una escopeta con un machete. Puedes mezclar ahí cosas. Esto es muy del zombicide. Entonces puedes buscar, te puedes mover, puedes construir una barricada. Para construirla tienes que tener algo que te permita construirlo. Es este simbolito de aquí. Por ejemplo, si tienes una palanca, puedes construir una barricada. Puedes destruir una barricada, para eso no necesitas tener nada, puedes quitarla con las manos. Puedes abrir o cerrar puertas. Puedes combatir. Si hay coche, puedes subirte al coche, conducir el coche. Tenemos ahí, ¿no? Ese te puedes meter ahí. En este escenario no está, pero puedes ponerte a conducir, cambiarte de sitio o puedes mover el coche. Y luego se atropella y hay unas... O puedes no hacer nada. Y una vez que todos han hecho su pues le toca a los zombies. Los zombies lo que hacen es... Vamos a poner aquí unos cuantos zombies. Sí, a sacar alguno por ahí. Hay 3 tipos de zombies. Activación. A ver. Tenemos Vamos a ponerlo por ahí. el caminante normal,
Vamos a separarlo de aquí. Sí. Estos 3 son, por ejemplo, caminantes normales. Ah, sí, perdón. Se ve mejor aquí, sí. Estos son caminantes normales. Son esos de ahí, ¿vale? Mueven un espacio, tienen un punto de vida, te hacen un punto de daño. Nada, normales corrientes. Tenemos los rompedores. Ah, rompedores, cuidado. Que estos son iguales, son muy débiles, pero estos, antes de actuar, si están en una zona donde hay una barricada o una puerta, se la cargan. Y luego viene la fase de movimiento. Es decir, estos primero rompen y luego todos los que están con él entran, incluidos ellos. Vale. Y luego están los gordos. Ah, no pueden faltar en un zombicide, claro. Claro que sí. Los gordos que son iguales, pero hacen 2 de daño, hace falta hacerles 2 de daño. Hay que hacerles 2, y vale. cuando disparas, las balas van primero a este. Es decir, que si tienes una escopeta que solo pega un daño y está este y hay todos estos, le vas a dar al gordo. Sí, eso es. Lo va a parar. Y no hay más tipos de zombies. Bueno, los parientes, Vale. que son zombies normales. Lo que pasa es que los parientes hace que todos nos transformemos en modo Romero. Claro, no hay ni un zombie de estos rollo abominación, un zombie élite. Solo de esos estos. 3. El juego en ese sentido, nosotros, los que conozcan la saga Zombicide saben que hay muchísimos ingredientes. Este juego es bastante minimalista en ese sentido. Aparte de que es un juego cerrado, no tiene expansiones. Todos los Zombicides se expanden, tienen módulos, tienen 2 o 3 cajas básicas. Este es lo es que hay. cerrado. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, está cerradísimo. Así que desde ese punto de vista también, a nivel, oye, ¿cuál me compro Zombicide? Pues mira, si cualquiera que te compres, como te guste, vas a tener que expandirlo. Este no necesita expansión. Vale. Te juegas la campañita de la peli y tirando. Y listo. Y chimpón. Y nada, y así todo el rato hasta que se cumplen los objetivos. Por ejemplo, en este objetivo. Bueno, y luego salen los. Perdón, y luego después de mover y atacar, los zombies salen. Se coge una carta de aquí y te dice cuántos salen. Los colores indican el nivel de. Por ejemplo, ahora ves que tenemos a Harry en amarillo, pues entonces hay que mirar la franja amarilla. Pues quiere decir que aquí salen 5 caminantes. Caminantes. De aquí, Siempre se empieza por el blanco y negro. blanco y negro, ¿no? Aquí un rompedor. Luego lo vamos a esa esquina. 5 caminantes. Y aquí salen. Esos son eventos. En todas las zonas con gordos, los gordos rompen la esta. Sí. O sea que en un turno te han salido 12 bichos. Claro, sí, eso sí que es clásico, zombicide clásico. Sí, Incluso que se activen como es otra hay algunas vez. cartas, Sí. porque aquí también una de las cartas que te pueden tocar son los parientes. Hay también parientes. Aquí también pueden salir También parientes. te pueden salir parientes, Vale. efectivamente. Sí, digamos que si buscas aquí, Aquí sale Karen, y si buscas y sale fuera, sale Johnny. Claro. O sea, Johnny está fuera y Karen dentro. Si te sale esta carta, sale Karen. Vale, Y si sale esa carta, sale Johnny. entendido. Como la peli. Hmm. Que Karen Bueno, se esto despierta sustituiría un poco a las abominaciones o al zombie más especial. Claro, igual. el zombie especial. El zombie especial, bueno, sí. Que lo que hace es que todos, pues eso, Claro, ellos no den tienen- la vuelta y se No tienen convierten ningún efecto especial, porque son zombies bastante débiles, pero hace que seas tú débil. Ya. Y en este juego, la mayoría de los escenarios, una de las razones de perder, que además es el fallo tonto por antonomasia, que yo creo que es lo que le da un poco de dificultad al juego, es que si al final del turno hay un zombie en la casa, has perdido. Ah, vale, que O sea, limpiarlo. tú sí. imagínate que este es activado, este es activado, este es activado, este es activado y queda este. Y este dice, busco, y sale un zombie. Ya, pierdes. Hemos perdido. Claro, Como, sí, como no lo mate, eso- hemos perdido. O sea, Ya. clásico. Último el turno, último a la última, busca. ¿qué haces? Pues busco. Sale zombie, a tomar. Entonces hay que ¿Te quedan jugar- acciones? No, Ya, pues eso habéis es perdido. bajona. Hay que jugar mucho con la cabeza, sabiendo que al final del turno, si hay un zombie dentro de la casa, se pierde. Y nada, las partidas, las que hemos echado, media hora, una hora, no suele irse a más. Correcto. Y bueno, aquí hay estos dos mazos. Sí, eso es importante. Están porque aquí- También es distinto con respecto a otros. Sí, aquí cuando buscas el mazo marroncito. Pero si estás en modo zombicide, estás física y mental y religiosamente preparado para ir a bajar las escaleras o al almacén este que hay aquí a coger armas más especiales, ¿vale? Que hay un machete. Bueno, estas son de cuerpo a cuerpo y estas son a distancia. Tienes que estar en esa zona o por ahí. Aquí hay Sí, unas escaleras. Hay unas escaleras. Que puedes... porque claro, esto es una zona donde también te puedes salir zombies. Solamente puedes ir a buscar si estás en. Si tu modo personaje zombicide. está en modo En zombie. el zombicida, vale. Entonces no siempre es posible ir a buscar esas Entiendo. cosas. Entonces, claro, la gestión del juego está en que para ser modo zombicide tienes que tener la Winchester. Dásela a alguien y a la que se la has dado te vas tú a buscar uno de estos. Claro, mientras tanto, los zombies van rompiendo las ventanas, las puertas, no puede haber uno dentro, tienes que buscar cosas porque muchas son de buscar y hay parientes y como hay aquí alguien al final del turno has perdido.
digamos que el estrés viene por ahí. Te obligan a buscar, pero buscando te salen zombies dentro de que puede ser que te pierdas si lo haces al final. Para ganar, ¿qué se hace, por ejemplo, en este? O sea, ¿qué se suele hacer? Depende del escenario. Pues el primer escenario, por ejemplo, era está todo sin vallar, hay que vallarlo todo. Eso lo dijiste, es verdad, que hay que vallar. En el segundo hay que buscar la llave. Buscar la llave. Cuando consigues eso... Que es agotar este mazo. Ya, no es que hay una carta de llave. Si agotas de mazo, se supone que has buscado la llave. Vale. Por eso te digo que narrativamente se sigue un poco la peli, pero hasta el escenario 6. El escenario 6 es cuando en la peli mueren todos y a partir de ahí se inventa un poco narrativamente seguir, bajo un juicio más o menos de una manera coherente, por coger los ingredientes de la peli. Vale. ¿Podemos ya hablar de las reglas? Vale, podemos... Pero, o sea no, lo tiene dentro. pero, o sea, todavía no es el veredicto final. No, porque estamos hablando del juego. Vale, reglas, ¿qué pasa? A ver. Bueno. No, y el juego ya, creo que lo he hecho un poco por encima. Yo, dale. No voy a entrar en la parte que luego sobre la relación con el juego y la tal. Hablo de reglas. Y de reglas es cierto que yo no soy un súper fan del Zombicide. Me gustan las adaptaciones que han hecho para juego de Noche Muertos Vivientes, pero es cierto que yo creo que el juego no deja de ser un zombicide. Entonces, sí, claro, al no dejar de ser un zombicide, busca que tú juegues como si juegas un zombicide. Y cuando hay escenarios que no son escenarios clásicos de un zombicide, el juego mecánicamente falla. Yo he jugado varios escenarios, he jugado el escenario en el que nos están atacando los zombies, fantástico, funciona con su dificultad, Te sales de eso, juegas un escenario que no es de mata-mata, que tienes que conseguir algo de ir allí tal y cual. Nos lo hicimos en 4 turnos. Paseíto. 4 turnos, un paseo, todo un escenario, paseo. Nos tardamos más en el setup que prácticamente en jugar al juego. De hecho, estuvimos... La primera que jugamos fue un poco bajón. Fue bajona. Y a lo mejor hemos jugado mal. Cuando... No, porque lo mirasteis incluso, ¿no? Dices sí. Estuvimos un rato mirando porque creíamos que habíamos jugado mal. Sí, eso... Sí. Y qué mayor bajón hay al hablar mecánicamente de un juego, de tener que pararte y estar 20 minutos mirando reglas porque crees que has jugado mal. Que tan fácil porque no puede ser. Porque no puede ser tan fácil. Hicimos una cosa mal, pero no tenía nada que ver con. Es cierto que hicimos una cosa mal, pero no afectaba para nada. No afectaba, era otra cosa. Era otra cosa que no iba con nada con la facilidad que conseguimos hacer lo que el escenario. O sea, que es muy fácil, sobre todo cuando no es un escenario tipo zombicide, como este parece más Tower Defense de aguantar, mata-mata, es más zombicide, pero los escenarios que se salen un poco de vamos a hacer la peli, de pronto es muy fácil. Sí. Nos pareció eso. Nos pareció muy, muy fácil y de hecho es que además intuitivo, no fue azar. A ver, es cierto que al fin y al cabo hay mucho azar en cómo sacar los zombies, hay azar en las tiradas de dado, de manera que se pueden generar situaciones inverosímiles. Pero no me pareció. Hubo decisiones... Fuimos a saco a hacer el objetivo y decidimos, dijimos, oye... Y no hubo ningún De hecho fue, por eso digo que es demasiado zombicide, porque dijimos, olvidémonos de los zombies, vamos a hacer el objetivo. Bueno, lo dije yo, lo dijimos los dos, que no... Yo también jugué. Él también jugó y además tomó buenas decisiones. Pero dijimos, oye, vamos a hacer el objetivo y dejémonos de matar zombies. Vale, hecho. 4 turnos. Hizo en nada. Pam, adiós. Sí. Claro, si te empiezas a pegar tiros y a matar zombies, claro, la cosa se te puede torcer, pero si es que el objetivo ¿Pero por qué lo vas a hacer si el objetivo del escenario no es ese? No tiene nada que ver. Entonces yo creo que ahí falla cuando se sale de ser un zombicide. Claro, el juego, yo lo que veo es, esto es cuando ves... Correcto. Ahí están diciendo la gran frase que yo luego meteré en la segunda parte. ¿Cuál? Bueno, ahora se dirá. Vale. Nada, yo lo que veo es eso, es como cuando ves, agárralo como puedas. Esto es zombicide, no es... O sea, esto es Noche de los Vivientes, idioma zombicide. Sí. Esto hay que lo pone en la caja, lo pone bien claro. Un juego de zombicide. Sí, luego es... No te esperes otra... O sea, ¿a qué público va esto? ¿A los de la Noche de los Muertos Vivientes? No, va al público zombicide. Yo mecánicamente solamente le pongo pegas a eso porque el resto es un zombicide y como tal funciona. A mí no es el tipo de juego que más me guste. De hecho, a mí me gusta más que los zombicides normales porque en el zombicide normal, cuando hay muchos y se dividen porque están 2 a la misma distancia, en el zombicide normal iban 2 y este se dividía. Pero eso lo cambiaron, ¿eh? Eso lo cambiaron. Y pues porque este se basará más en lo nuevo. Claro, pues eso se cambió, ¿no? Vale. Sí, es que sí que hubo cambios en las nuevas ediciones por cosas de esas, porque había mucha queja de... Claro, yo he jugado al primero y se reproducen por gemación. Sí, tío. No, hay cosas que se han ido cambiando, sí. Entonces, pero bueno, independientemente de eso.
a mí desde ese punto de vista, el juego, como juego de zombies y echar una partida con los colegas, de hecho también mejora me parece la duración, porque a mí el Zombicide 1 me he tirado 3 horas jugando en un escenario. Hay escenarios muy largos. Sí. Y aquí rara vez llegas a la hora y cuarto. Y tienes ese agobio y tienes un escenario muy contenidito. Pero claro, respecto a lo que dice Héctor, tienes toda la razón, pero yo como empresario, yo hago el Zombicide de la Noche de los Muertos Vivientes y mi público es el del Zombicide, no el de la Noche de los Muertos Vivientes. Entonces yo quiero que la gente juegue Zombicide, porque los que juegan a la Noche de los Muertos Vivientes nos van a 80 euros en este juego. ¿Cuánto costó este? Sí, yo creo que está todavía en la época de menos de 100, creo, no lo sé. Estaba en la época de menos de 100. Pero yo ahí, como producto, te diré que ¿por qué no? No hay tantos juegos, no hay muchos juegos, a pesar de que era, bueno, de la licencia en un momento dado dejó de ser gratuita, ¿vale? Y demás. Pero sí, porque, hombre, alguien dijo, esto no es justo en la vida, ¿sabes? De hecho, yo tengo 2 ediciones, una de ellas, yo me compré una edición que con esa edición de DVD te daban dinero a George Romero. Y yo me la compré ya porque dije, joder, me la he visto tantas veces y tengo tantas ediciones que le llegue algo de dinerillo. Me voy a comprar una que por lo menos le den dinero a este hombre. Pero esta no tengo ni idea, supongo que habrán pagado algún tipo de derecho, no lo sé. Quiero pensar. Pero el Zombicide está bien, o sea, como juego de Zombicide está bien. ¿Se lo compraría a alguien que se le guste la Noche de los Muertos Vivientes? Pues fíjate que cuando estuvimos jugando, estábamos jugando en un bar y el tío dijo, ¡hola, qué guapo! Y un juego de la Noche de los Muertos Vivientes. Claro, que al final de pronto tienes ahí un público también. ¿Y por qué no por lo que comentan se saldó un poco el juego, pero eso ya es independiente. Bueno, tú dirás, tío, a que no me dijiste cuánto costaba. No, pero bueno, eso ya se lleva luego el chasco. Te lo vendo. Le dijo en ese momento, te lo vendo. La vida es así. Pero yo creo que si una persona que disfruta, que juega a la Noche de los Muertos Vivientes, ve esto y dice, pues me lo sí, y si es más fácil, puede servir también porque no toca un zombicide. Entonces, al final es un zombicide más fácil, que puede ser en ese sentido. Sí. Pero bueno, ahora vamos a la parte importante. Y el tema de los escenarios. Bueno, vamos a la parte... Sí, porque si no, se adelanta un poco, creo, pero... O sea, me refiero a que... No, pero yo como regla, porque sí que quiero decir que las reglas, los escenarios, si no funcionan porque te los haces fácil, pues no están bien hechos. Entonces, a expensas de que sea de la Noche de los Muertos Vivientes o de los payasos asesinos. Pero si el escenario no funciona, no funciona. Sí, o sea, está mal hecho. Sí, y yo creo que hay algo que está mal hecho en los escenarios. Sin point. Y luego será el zombicide, pues perfecto. Pues lo primero, que lo estáis comentando un poco, valoración, como siempre se hace, y ahora lo decís vosotros, yo ya no valoro los juegos ni nada. Son ellos. Tienen que ponerse 100% de acuerdo para dar el sello. Entonces, primero es como juego. O sea, valorarlo un poco como juego. Que lo habéis hecho ya un poco, ¿no? Es más conclusiones. Sí, yo como juego lo apruebo. Y no me gustan los zombicides, Incluso con esos escenarios de 4 turnillos que te has pasado. O sea, sí, porque los otros son rejugables. Ya. O sea, si vas a hacer la campaña, pues te vas a llevar un par de 2 o 3 chascos en los escenarios que son así. Pero el resto me parecen que los de Tower Defense, como digo yo, sí están bien. Está bien eligiendo ciertos escenarios, ¿no? Se puede decir entonces. Sí. Sí. Eligiendo ciertos escenarios. Jugando solo algunos escenarios. Está bien casi todo el juego. Es un juego de escenarios. No hace falta que juegues la campaña. O sea, hay 10, no sé. Pues el que no te guste no lo juegues y ya está. Yo quiero yo me hago un setup como el que nos hicimos, que además era una situación complicada porque era un bar, no teníamos sitio suficiente, teníamos que estar haciendo el pino puente con las piezas, tardamos 20 minutos en montarlo y ganamos en 4 turnos, tío. O sea, es que son muy buenos, tío. Ya que lo había sacado... Porque somos buenas personas y no nos enfadábamos jugando, pero hay gente que se enfadaría. Ya que lo había sacado en el bar, por lo menos fardar un poco, ya que lo vea la gente y tal. Ya que claro. Sí, la gente lo vio, ¿verdad? Claro, pero ya que está en el bar. A mí... Ya te digo, yo no me gusta Zombicide como tal, ¿vale? Pero creo que es un buen juego porque está bien hecho. Lo que pasa es que a mí no es mi rollo. Pero claramente yo no lo puedo aprobar si yo juego un escenario y lo ganas en 3 turnos o 4 turnos sin haber... Creo que matamos a nada. O sea, es que no bueno, con la furgoneta atropellamos unos cuantos. Bueno, con la furgoneta atropellamos, pero ya está. O sea, es que no tuvimos ni un ápice de riesgo de perder la partida, ni a 40 pueblos. Ya. Entonces, o sea, que tú ya en esta parte ya no lo apruebas. Yo aquí ya le veo pegas, ¿eh? Y no esperaba encontrarle pegas a esto, porque es el Zombicide. Es un juego que ha funcionado, o sea, que está bien hecho. Pero se metieron en la parte de los escenarios, quisieron salirse, quisieron adaptarlo demasiado a la película, y entonces se sale de lo que realmente es un zombicide y de lo que busca un zombicide. Que igual hubiera sido más sencillo haber tirado todo el rato de Tower Defense con variaciones o una cosita más sencilla, no sé.
Puede ser, no sé. Más continuista con Zombicide. Bueno, o sea, tú no, entonces aquí ya no va a haber sello, se ha desvelado ya pronto, porque cuando uno no está de acuerdo en una de las categorías, aquí ya no se da el sello. Bueno, pues a veces pasa. Pero aún así hay que seguir valorando. Es diferente, perdona, que reincida, pero no sé hasta qué punto hay que decir, oye, es buen juego, pero no la parte de los escenarios. Pues no sé. Para mí... No, tú no lo has aprobado, ya está. No lo he aprobado, no sé. Está. Pues entiendo que hay otros zombicides incluso que los escenarios no son un problema, ¿no? Entiendo, no lo sé. Sí, estoy de acuerdo con Héctor de que hay 2 o 3 escenarios que fallan, pero a mí no me estropea el porque... Claro, tú ves la otra parte que... Claro, es que la otra parte prefiero jugar a otros zombicides de 2 horas o 3. Cada vez escenario que es muy rapidito, me lo paso rápido, pues voy al siguiente. Eso es verdad, que yo también agradezco un zombicide que sea más contenido. Eso yo también lo agradezco, Te tiras tus dados, te echas tu partida de zombies y pues bueno, pues juegas un escenario de toda la vida de zombies. Es que aunque tuviera un escenario, fíjame da igual, cuando tuviera un escenario estamos hablando de un juego de zombies. Para que este tiene 10. Pues bueno, pero vamos, que de los 10... Pues que los hubiesen testeado, pues hubiesen sido 8, pero los hubiesen testeado. De los 10, 7 pasan son este mapa, porque son en esta casa. Sí, igual... O sea que da igual. Esto ha sido un poco crítico de más, puede ser, aquí, ¿no? Se ha pasado un poco, ¿no? Se ha cabreado demasiado en ese escenario. A ver, a mí también me cabreó ese día que jugamos, Bueno. Además es que tú ten en cuenta que voy a ir más allá, porque aquí hay dinero, hay producción y hay cosas. Entonces tú tienes 10 escenarios de los cuales hay una cosa que te has inventado que es un coche. Bueno, no te lo has inventado, en otros zombicides también hay coches, pero has metido en este zombicide un coche que tiene sus reglas, que te las tienes que leer, que te las tienes que aprender, que tiene sus cartas, que vale dinero meter esto en los cartones, o sea, esto vale dinero. Sí. Y luego es una mecánica con su producción que solamente aparece en 2 escenarios. El coche en 2. En 2 escenarios, y uno de ellos está roto, el escenario. Ya. Bueno, en 3, el último también sale, en 3. Pues en 3. Y en uno de ellos no funciona. No sé, igual nosotros tampoco... Entonces, ya mal. Ya, lo tienen muy claro, sí, esto ya no lo ha probado. En otros juegos no le he visto tan crítico, creo, En otros ha dejado ahí... Porque me llega la patata, ¿qué pasa? Ya, es porque está siendo más crítico por lo que es, pero en otros dirías, bueno, pues el escenario rapidito y en el siguiente que bien me lo he pasado, ¿no? Bueno, aquí... Pero ahora falta la parte buena, la parte importante realmente, que es la adaptación. Claro, que aquí hay temas que también tratar. Si adapta bien la temática... Vamos a ver, los ingredientes están. Quitando la parte de que se inventan el final, porque se lo inventan, que para mí es un plus. Volvemos a esto de lo típico de guión original y guión adaptado, ¿no? Esto es una adaptación, pues para mí la adaptación. Hombre, te está añadiendo algo extra, bueno. Claro, pues quien le guste que lo coja. Otra cosa es esté bien testeado, no lo que alargan. A ver, hay cosas que me chirrían. Por ejemplo, me chirría. No quiero verlo. A mí me chirría esto. No quiero verlo. Una katana ya. No quiero verlo. Yo juego a este juego, quito las katanas. Se suspende ya por eso, ¿no? Aquí hay una UCI. Lloro, una UCI, lloro. Yo la UCI la quito. Lloré. Yo juego sin cuando katanas. abrí y salió una UCI, lloré. Entonces, pues bueno, esto de dar el Winchester a otro y ponerte en modo zombicide, que aparezca un pariente en la otra punta de la casa que te entera y tú vas al otro, pues... Bueno. A mí me parece una mecánica graciosa, pero temáticamente me parece también un poco rara. ¿Cómo ibais a justificar lo de los zombicidas, que decías que sí que tenía un sentido, que se llama zombicida lo de dar la vuelta? Claro, sí, el reglamento te dice que tú juegas en modo Romero, que además son bastante más humanos, no son tan superhéroes como los otros Zombicide, son bastante pobres, de hecho. Entonces, cuando tú cedes por el bien de la cooperación el Winchester, te transformas en una mega super letal. En Heaven con una katana, ¿no? Pero se aparece aquí por la esquina, aparece Johnny. ¡Ah! Apareció Johnny. Y cada vez que se da la vuelta. Y hasta que no muere. Se da la vuelta, George Romero se retuerce en su tumba. Y tienes que estar así todo el rato y cambias. Y tienes que estar así otra vez. Sí, lo de cambiar la miniatura me parece una locura. Eso debería entrar más en la parte mecánica. Eso es cierto, tienes toda la razón, estoy contigo 100%, pero creo que entraría más en la parte mecánica. Que no es nada, es engorroso. Pero claro, toda la parte que pueda estar bien encajada, porque los ingredientes y la parte narrativa, por lo menos en las 6 primeras, sí es verdad que tienes que leerte un poco para meterte en vereda, ¿no? Porque si no estás jugando un juego de, venga, tenemos que hacer las ventanas, si no, morimos. En cambio, si lo lees, sí te empapas un poco de la película. Yo vuelvo a lo de siempre. Este juego es un juego de mesa de una película basado en Zombicide, es decir, está en idioma Zombicide. Así que si está en idioma Zombicide, todo lo que atrae Zombicide está fuera de la película. Esto es ya que lo aceptes o no. Así que, por eso te he hecho lo de ejemplo de agarro como puedas. ¿Es 007? Sí, pero en idioma agarro como puedas.
Entonces tiene su humor. Entonces, aquí está bien pasado la peli, para mí sí, pero teniendo en cuenta que es idioma zombicide. Ya, tienes que tener eso en cuenta. Compra eso por esto es idioma zombicide. Entonces, claro, no es, si el juego no pusiera un juego de zombicide, pues a lo mejor no sería zombicide. Y sería a lo mejor otra cosa, y a lo mejor tiene otras mecánicas, y vete todo a saber. No sé. Pero a mí me pones un zombicide aquí de esto, pues bueno, pues sabiendo que a mí estos juegos no me gustan mucho, y tras ver la peli, tras jugar los escenarios y tal, decir, hombre, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Yo he visto un esfuerzo en hacerlo. Katana, ¿no? ¿Qué le has quedado? Sí, ¿Cómo les has quedado? Para mí, a prueba raspa. Yo creo... Mira, ha hecho una prueba raspa para Richie tenía sello el juego. Ya, tío. Tenía sello de inmersión asegurado. Yo cuando lo cogí... me emocioné porque vi cosas que me gustaron mucho. Vi una adaptación que realmente estaban peleando por adaptarlo. Zombies que no corren. Me encantó el modo Romero. Personajes más humanos, menos héroes, con más limitaciones. La regla de los parientes. Por supuesto, la regla de los parientes está bien cogida. Incluso vi detalles que eran muy mágicos, de decir, de buscar el cariño. Normalmente, por ejemplo, las miniaturas de zombies, pues tienen los gordos, los tal cual, ¿no? Y son tienen como 2 o 3 modelos cada uno repetidos 5 o 6 veces, ¿vale? ¿Correcto? Eso es habitual en todos los zombicides, ¿no? Pero en este zombicide hay un zombi que es único. Este zombi no está repetido, es el único molde de este zombi, porque es el zombi original, el que sale al principio de la peli. Me moló mucho eso. Esos detalles hacen que el juego digas, ostras, cuidado, que le están metiendo un mimo, que aquí hay algo. Sin embargo... La pata de la mesa, como arma principal. Las armas principales, vale. Y de pronto, todo se viene abajo. La UCI, la katana... Abres, sacas una carta y aparece una UCI. Y entonces te hunde. Además no era necesario, pon otro arma pon otra cosa. Y puedo entender lo del zombicide, porque tú puedes... Como homenaje puedes hacer un detalle, ¿no? Entonces hay un arma por aquí que creo que es como muy habitual, ¿no? La del arma de mamá la escopeta de mamá. Sí, pero esa es mezclando el machete. Sí. La escopeta mezclando el machete con la... La escopeta de mamá no es como un arma muy clásica de zombicide, muy típica. Me suena algo, pero no sé si era la escopeta o qué. Vale, porque si hay algo que es típico del zombicide, pues lo puedes meter. Es como un homenaje gracioso, ¿sabes? Fuera of the record, fuera del universo, que de repente te aparece y te recuerdas y dices, ah, vale, por esto es zombicide, ¿no? Porque tiene ese toque de zombicide. El cóctel molotov no sé si había en la peli. No, sí, hay cóctel porque es muy molotov, zombicide también. Esto está muy bien. Pero entonces una vez que pasa eso, y luego que en todo momento estés ahí buscando me doy la vuelta y me convierto en un superhéroe con una UCI y una katana pegando tiros a muerte, un juego en el que al final, en muchos de ellos, por ejemplo en el escenario de Tower Defense, yo creo que no maté a menos de 40 zombies o así. O sea, se convierte en una sangría que está muy alejado de lo que es La Noche de los Muertos. En La Noche de los Muertos Vivientes creo que matan a 3 o 4 zombies. La mayoría de los personajes, por supuesto, como dije, mueren a manos de los demás personajes humanos. Y aquí eso no se refleja para nada. Estás todo el rato tratando de colaborar y cooperar, cuando no refleja la señal de identidad de una película del género zombie. Aquí también depende cómo cooperen, ¿no? Yo tengo colegas que juegan a estos juegos sin un tipo que no cooperan nunca. Entonces es como si fuera la película. Sí, pero aquí tú te estás dando el arma para empoderarte, ¿sabes? Y convertirte en héroe, cuando lo que tú decías, ¿no? Pero si es que en la peli, está hablando de que eso favorece. Te agarras ahí al rifle y te lo tienen que quitar de las manos muertas. Claro, es una mezcla entre... Sabías a lo que venías también, ¿no? Porque el idioma era zombicide, como has dicho, idioma zombicide. Esto es zombicide. Entre eso y a la vez también que dices, joder, que no es temático con la película, ¿no? O sea, que es que alguien te puede decir, pues, ¿qué esperabas? Pero exacto, bueno, aquí al final hay que... Y también me gustó mucho ver los escenarios y ver que los escenarios reflejaban la película. Eso también me gustó, ¿eh? Dije, o sea, la clave fue sacar una katana a una UCI y convertirte en superhéroe. Eso, por favor. Fueron momentos duros, ¿no? Porque eso es algo que... Zombicide. Pero es lo que tú has dicho. Idioma zombicide. Bueno, estoy de acuerdo entonces que este juego ¿para quién es? Porque si es para la gente que le gusta el zombicide, este juego no le va a gustar. Porque no es exactamente... Los zombies no corren... Sí, te tiene que gustar las dos cosas. Es un juego para que le gusten las dos cosas. Y si es una persona que compra porque es La Noche de los Muertos Vivientes, yo levanto una katana, no sé qué es un zombicide. Yo sé lo que es La Noche de los Muertos Vivientes. Levanto esto y veo una katana y digo, ¿qué es esto? Se han equivocado, también, me la han puesto de otro juego. Pero igual también tienes que ser muy purista, que te guste mucho, muy cafetero ¿sí? O sea, a mí me gusta esto y saca y digo, bueno, pues una UCI no tiene mucho sentido. Venga, voy a meter un zombie. Este juego ni le gusta a los que tienen zombicide y les gusta el zombicide en estado puro, ni le gusta a un fan de La Noche de los Muertos Vivientes, porque sí, es verdad, que se ha quedado un poco
te puedo comprar, venga, lo de me convierto en un héroe, pues a lo mejor hasta te pasa, pero meter elementos que están tan fuera de contexto... Ya, o sea que fuerísima de ser aprobado como buena adaptación. Para mí sí. Bueno, o sea, tú no has aprobado ninguno de los dos, Richie aprobó en los dos. Sí, muy raspado, muy raspado. Muy raspado, pero para Richie esto era un sello totalmente. ¿Crees que después de haber... para ti era sellazo esto. Sí, era sello. ¿Cómo era? Inversión asegurada. Ahí, toma, con una UCI. O sea, hay un esfuerzo, tío, hay un esfuerzo. Tirando la puerta abajo. O sea, transformar Zombicide en la Orsa Muerto Vivientes, volando aquí. ¡Guau! ¿Tú crees que Richie, después de haber suspendido juegos que igual no había que haber suspendido tanto, haber aprobado a Helen con Katana, está troleando un poco? ¿Es que Richie está pegando una troleada, podemos decirlo? No, es que troleada, yo no soy troll, tío. Vale. Es que a mí me gusta porque es que veo un esfuerzo, tío, y es que ese esfuerzo yo lo valoro. Pero que no deja de ser Zombicide. Que no hemos venido aquí a respaldar a la editorial por lo que ha hecho, que estamos opinando de un juego. Que a lo mejor mañana hablamos de otro y es estupendo. No estoy respaldando la editorial, pero joder, sí veo un esfuerzo por meter la peli. Sí, yo también lo veo. Veo 68 en blanco y negro. Veo detallazos. Y yo creo que claro, por eso ha dicho raspado. O sea, que tampoco está diciendo me encanta o está muy bien, es raspadito. Yo para rasparlo me tenían que haber quitado las. O sea, esto te lo he raspado. Pero esto está que en la partida mates 40 zombies, raspado. Que no, lo de cooperar ya lo llevo un poco peor. Quita el zombie y la katana, ya. La katana es de aquí. De ahí quitas y ya está. Raspa demasiado. Pues así debería ser el modo Romero. Modo Romero, todos, con la cartita en tal. Si quieres jugar al Zombicide, pues le das la vuelta y juegas al Zombicide. Pero si quieres jugar a la Noche de los Muertos Vivientes, pues juegas así, con los personajes disminuidos. Ya está. Es que se está... Simón, es que no sabéis. Contratad a este hombre. Es que no sabéis. No sabéis hacer productos. Como ha ido también vamos a hacer otro ahora encima, mucho más de nicho. Vamos a hacer uno más de nicho aún. A ver cómo funciona. Bueno, pues pero no ha podido ser. No ha podido ser. No puede ser. Bueno, no sé qué opina habrá gente que lo haya jugado. Sí, bueno, que todo el mundo opine, ahora lo vemos y esto leemos los comentarios también. Yo también quiero ver. Pero esa es vuestra opinión, sí, está guay. Y que, oye, no siempre se apruebe. Tú no lo habías... No, yo este juego lo tengo totalmente... ¿Y tú qué habrías hecho entonces tú? ¿Cómo lo habrías hecho? No, es que no he visto ni la peli hace años, o sea que es muy difícil. Bueno, es una peli, es blanco y negro y de zombies. Por eso, no puedo opinar. Yo si no tengo fundamento, no puedo opinar. Tengo que jugar unos cuantos escenarios y ver la peli. No le van a ser cuñado. Si no iba a decir, no sé. En este caso no lo sé. Es complicado, la verdad es que es complicado, pero... Se han suspendido incluso otros, no se han suspendido, que suena muy... O sea, no se han llevado el sello, que es como este es un buen juego, una buena adaptación, que parecían incluso mejor adaptados. Por hacer otras comparativas, o sea, yo, por ejemplo, el que más he suspendido de otros programas es El Padrino. Por ejemplo, este está mucho más esforzado que El Padrino, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso ese ha probado raspado. Es raspado. Pero raspado, sí. Raspado porque está todo lo que dices tú. Pero bueno, hay un esfuerzo en hacerlo que creo que está bien metido. Hay una cosa que está... Esto está buscado, o sea, es que el Padrino ni se esforzaron. Y es de Simón también. Que está pegado. El Padrino nada. Sí, lo que está guay, pero... Es que ni se esforzaron. Está más comprando la portada pegote. Y ya. Y ya está. Claro, pero que hay un camino por recorrer del por eso te digo que aquí hay algo, están ingredientes de la película, El Padrino no está en los ingredientes de la película. No aprobó algo del The Thing o algo, ¿no? ¿Cuál fue el que no probaste? Ostras, que al final sí salió, o no, es que no me acuerdo. Pero algunos sí le han metido cera un poco de... No, a mí hay que hacer repaso, hay que hacer como un Excel. El DT, que yo era un fan de la película, pero dije que el juego era demasiado friendly para mí, aunque estaba más o menos metida la parte de la película. No, porque en el DT yo critiqué la temática. Pero el juego me gustaba. Momento de echar en cara. Ahí es momento de echar en cara. Está bien la sección también para eso. Sí, oye, que saque la gente la hemeroteca, ¿eh? Sí. Hay que tirar, al final de temporada hay que tirar de hemeroteca a ver cómo fue el tema. Porque luego empiezan aquí las cosas y dices, ostras, que aprobaste esta guarrería y aquí me lo estás echando atrás. Cuidado. Sí, aquí estás hablando cosas pasadas de él, que le gusta. No, claro, que hay que sacarle el salseillo un poco. No, yo voy a hacer el Excel. Y lo sacaremos. Sí. Bueno, pues aún así está guay. La sección además me gusta un montón. Hay mucha gente ya que la sigue siempre. Y está chulo traer, gusten más o menos, oye, y conocer más de las películas también, eso, ¿no? Sí. Para próximas no había... Bueno, ya gran no sé. Película no tan buen juego, pero bueno. Oye. Si sirve por lo menos para ver la peli, pues oye, ya... Que ya no, creo que ya no decíamos lo siguiente porque puede variar o no estabais un poco ahí en el aire. Tenemos dudas. Vale. Pero mejor no decirlo porque luego puede pasar cualquier cosa. Sí, porque además decimos una cosa después de verano. Que se vaya para septiembre. Sí. Pero para septiembre, ¿no? Sí, claro, por eso que hay tiempo.
Vale, pues nada, agradeceros un montón que hayáis venido y os hayáis currado una sección más. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y dejadnos abajo cualquier comentario sobre el juego, sobre la película, ya sabéis. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.